Política, diálogo y debate, acompañados de un café. Ya llegaste a Diálogos Políticos y Café. ¿Cómo estás? Espero que ya tengas listo tu cafecito, tu té o algo calientito para que disfrutes de este espacio de diálogos políticos y café en este programa de cierre de temporada que me da mucho gusto que se haya elaborado para ti como un espacio de diálogo y de debate. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la crisis actual del sistema de partidos en nuestro país y para ello me da mucho gusto saludar a un querido invitado que nos ha apoyado a lo largo de estos espacios en diferentes ocasiones. Me gusta mucho saludarte, Marco Antonio Baños Martínez, abogado, académico y politólogo. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes y de poder compartir con tu audiencia algunas reflexiones sobre este importante tema. Pues, ¿qué te parece, Marcos, si iniciamos con este programa? Porque pues, yo creo que el tema nos da para un buen rato de charla. Acabamos de vivir la elección más grande que ha tenido este país a lo largo de su vida democrática. Por primera vez también, de manera histórica, después de 71 años de haber logrado obtener este derecho a elegir y a ser electa, una mujer va a llevar las riendas de este país. Y yo quisiera que iniciáramos con un breve comentario acerca de los resultados de esta elección. Sí, con mucho gusto, Gaby. Mira, empiezo por coincidir contigo que es muy importante que ya con independencia del tema ideológico, de las diferencias que podemos tener con la implementación de políticas públicas por la Cuarta Transformación, pues es muy saludable para el país, sobre todo para la población más grande del propio país, que son las mujeres, que una mujer ocupe por primera vez la presidencia. Y cuidado, porque es no solamente la primera mujer presidenta en México, sino en toda América del Norte. Eso es un tema también importante. Y creo que ya con independencia de que se consoliden los datos estadísticos de esta elección, sí es muy importante que las dos cámaras van a quedar prácticamente en paridad de género. La Cámara de Senadores tendrá 2 hombres más que mujeres. Hay que esperar cómo hace la asignación de la representación proporcional el INE, pero los datos que te arrojan los cómputos y los primeros cálculos da eso. Mientras que en la Cámara de Diputados van a quedar 251 hombres y 249 mujeres. Casi estamos en la paridad. Los congresos locales también tienen una representación muy importante de mujeres. De hecho, estos congresos que se han renovado, que son 31, tenían un 52% de mujeres. Había más mujeres que hombres en los congresos de los estados. Entonces, esa parte es muy importante. Pero pasando a otros datos, el asunto es que las elecciones volvieron a concentrar el poder, incluso incrementaron la concentración del poder en un solo partido que se perfila a ser un nuevo partido de carácter hegemónico. Esa parte hay que señalarla así. Ya empieza a aparecer un universo de estudios en los cuales te van diciendo cómo se distribuyó por segmentos la votación. Pero sí llama mucho la atención que, digamos, la expectativa que se tenía de que la clase media votara fundamentalmente por Xóchitl Gálvez no se dio. Ahí se dividió el voto. Incluso hay una ligera mayoría de clase media, según estos estudios, que votan por Claudia Sheinbaum y no por Xóchitl Gálvez. Otro dato que me parece muy importante y que sí llama la atención es que Claudia Sheinbaum ganó en 31 de las 32 entidades federativas la elección. Xóchitl solo ganó en el estado de Aguascalientes. Las otras 31, la elección presidencial fue para Morena, para Claudia Sheinbaum. Un dato también importante que logré ver en los resultados es que Claudia Sheinbaum saca mucha más votación que la votación que sacaron las candidaturas a diputados y senadores, pero no tanta como la que había sacado López Obrador en el pasado. López Obrador había sacado 7% más de votos que lo que había sacado su universo de candidaturas al Congreso. Estamos hablando de la elección federal. Claudia sacó de todas maneras un 4.2% por encima de sus candidaturas a diputados y senadores. Y ahí creo que básicamente el punto está en que esta idea del plan C de vota todo Morena, lo mismo hizo el Verde, vota todo Verde o el PT, pues sí les funcionó al final de cuentas, y ahí están los resultados. En el caso de la coalición de PAN, PRI, PRD,
pues hay varias cosas ahí también que decir. Xóchitl Gálvez sacó alrededor de 1 millón de votos menos que las candidaturas a diputados y senadores. Es decir, la candidatura presidencial no fue el principal atractivo de lo que presentó PAN, PRI, PRD, sino que fueron las candidaturas a diputados y senadores. Esos datos están ahí y bueno, pues al final de cuentas vas a tener una presidenta de la República que tiene prácticamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Veo muy difícil que el INE o que el tribunal modifiquen las reglas de asignación en términos del artículo 54, fracción quinta de la Constitución. Y se van a quedar entre 2 y 3 votos para tener la mayoría calificada en el Senado. ¿Qué significa eso? Más allá de los tecnicismos, pues la gente tendría que saber que bajo esa modalidad Morena puede modificar fácilmente la Constitución por sí sola en la Cámara de Diputados y que en el Senado pues se podrá valer de algunos de los trucos parlamentarios que han usado todos los partidos, en su momento el PAN, en su momento el PRI, y Morena lo hace también con mucha recurrencia, hacer que falten 2 o 3 senadores, convencerlos de que voten por ellos, en fin, ya veremos cómo se da ese punto, pero aquí sí creo que los senadores de la oposición, los del PAN, los del PRI, los del PRD, que sí van a entrar 2 por lo menos, aunque el PRD pareciera va a perder el registro, y obviamente los del Movimiento Ciudadano, será a los que socialmente les tendremos que dar un seguimiento para ver quiénes son los que se van, digamos, volteando en esas votaciones, sobre todo en un tema que se ha vuelto crucial en este momento, que es la reforma al Poder Judicial. Marco, ¿a qué atribuyes de verdad esta masacre electoral? Fue un triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum, que incluso a pesar de que hubo mucho descontento también en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo, hubo muchos desatinos con medios de comunicación, con periodistas, con la sociedad civil, con las madres buscadoras, con Ayotzinapa, o sea, puntos que han sido clave en la gestión de Andrés Manuel, que se pueden calificar como error. Hablemos también de la parte económica, una deuda impresionante con la que se va a cerrar este sexenio, pero ¿por qué a pesar de ello Claudia obtuvo incluso más votación que Andrés Manuel López Obrador? ¿A qué se debe que a pesar de todos estos puntos que te menciono, se haya ganado y se haya ganado con más? Mira, yo veo que hay varios elementos aquí, pero me voy a centrar en 2. Uno, me da la impresión que Morena vino ensayando el modelo. Sí, claro. Es un modelo que puso a prueba en el 21, que le hizo perder la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, que le dio una composición distinta a la Cámara de Diputados, donde, digamos, ahí no había posibilidades de la mayoría calificada, como la van a tener ahora. Luego vino la revocatoria de mandato, que vimos muy a la mexicana, como son en los gobiernos populistas, muy al estilo del gobernante, que fue más que un ejercicio de revocación, es decir, de evaluación, de revisión por parte de la ciudadanía sobre la gestión de López Obrador, fue un esquema de ratificación. Y ahí volvieron a ensayar el modelo. Tuvieron una participación de unos 17, 18 millones de personas, que en un 94% dijeron que se quedara López Obrador, pero la votación fue muy, muy pequeña. Luego tuvieron también diversas elecciones de gobernador, donde estuvieron revisando el tema, vieron cómo funciona el tema de los programas sociales, de el padrón que tienen, que es cercano a los 27 millones de personas, pero no solo eso, sino analizaron con mucho cuidado cuáles son las personas o quiénes son las personas que de manera indirecta son beneficiarias de los programas sociales. Esa técnica la depuraron y utilizaron desde presión, que es absolutamente ilegal, pero así se hizo, y también pues aludieron al temor que la gente puede tener cuando le dices que la candidata de enfrente, si llega, les va a quitar los programas sociales. Y sabemos que hay familias que han logrado construir una especie de ingreso familiar a partir de los programas sociales. Entonces, ese tipo de cosas estuvo ahí. Y enfrente tienes una oposición, este es el segundo elemento para mí, que no logró despertar un apoyo más amplio de parte de la ciudadanía. Claro. Yo creo que Xóchitl Gálvez hizo un gran trabajo. El proceso de selección de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial fue muy interesante,
pero también veo como que entre Xóchitl Gálvez y los partidos políticos ocurrieron algunas situaciones. ¿Hay Xóchitl, crisis ahí? Yo creo que sí, pero empezaría por decir que Xóchitl de repente no alcanzó a tomar la mejor decisión, o al menos no la tomó rápido respecto a si se asumía o no como candidata de los partidos. Le dolió mucho que Claudia Sheinbaum en su estrategia siempre la señaló como la candidata del PRIAN, y por otro lado, pues al no asumirse con plenitud como candidata de los partidos de la oposición, los propios partidos dejaron de hacer cosas que tenían que hacer. Hay una declaración que hizo Xóchitl Gálvez en los días posteriores a la elección, donde dice: yo no vi las estructuras de los partidos. Yo creo que más que una inexistencia de estructuras en el caso del PAN y del PRI, creo que Xóchitl se está refiriendo al tipo de apoyos que no recibió de parte de las estructuras de estos partidos. Ese tema está ahí. Luego, la otra cuestión es que lamentablemente en el caso de los partidos volvieron a apostar a tener ciertos niveles de votación que se les cayó porque aspiraban a 5 o 6 puntos más de lo que tuvieron cada uno de ellos en lo particular, y que en función de eso les generaba pues una cierta bancada en diputados, otra más en los senadores, y obviamente pues un ingreso a una partida fuerte del financiamiento público. No, yo creo que volvieron a cometer errores como lo mismo ha hecho Morena ahora, pero pues a Morena se lo van a cobrar más adelante. Cosas como volver a colocar familiares en las listas de representación proporcional, que son los lugares privilegiados. A mí me parece verdaderamente absurdo que, por ejemplo, el presidente del PAN, el presidente del PRI señalen que las representaciones proporcionales son una representación exclusiva de los partidos. Y entonces a partir de eso tú puedes hacer lo que quieras, claro, con un voto que no te cuesta, porque cuesta el voto de mayoría relativa y en anexo llevas el DRP. Esa parte a mí me parece que generó candidaturas no atractivas, generó esta molestia recurrente de la ciudadanía, que dice: es que volvemos a lo mismo, ves a una clase política enquistada que se mueve de diputados a senadores, que va en la búsqueda de las gubernaturas, pero siempre es lo mismo y no ves este proceso de renovación interna de los partidos. Yo creo que son dos de los elementos que generaron pues que la gente se fuera mayoritariamente con Morena, para asegurar, en el caso de los que tienen los ingresos de los recursos de programas sociales, y los otros porque están hartos de este tipo de circunstancias. Y también hay que decirlo, hay un elemento determinante en todo esto. López Obrador ha logrado, como son los gobiernos populistas, como son los líderes populistas, ha logrado tener ese esquema de comunicación, que vamos a ver si lo va a tener Claudia Sheinbaum, pero que sí tiene, que sí cala en el contexto de la población mayoritaria del país. El mensaje definitivamente del electorado fue: ya no les creemos. Obviamente se notó un hartazgo, incluso hubo voto tal vez de castigo. ¿O cuál fue en general el mensaje que tú percibiste? Definitivamente se nota, es visible una crisis en el sistema de partidos que tenemos en este país, pero la gente salió, la gente votó, pero también en gran medida hubo mucha gente que no lo hizo, y eso pues, por sí es un mensaje también. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la gente que votó y también de la que no, que también es un número importante? Yo creo que la gente está harta de la partidocracia, hay que decirlo con toda claridad, de estas élites enquistadas en los partidos que se benefician y que no tienen la capacidad para renovarse, para hacer propuestas distintas, para representar de manera más auténtica y legítima a los grupos sociales que se supone son los que los sostienen. Me refiero a su base popular, a su base electoral. Y esa situación pues generó dos efectos. Muchos se fueron hacia Morena, el caso de las clases medias. Otros se fueron simplemente a su casa, no quisieron saber nada de las urnas, y porcentualmente pues vimos una cosa que también llama la atención: se cayó la participación ciudadana, porque por más que la gente diga, no, pues es que en números absolutos son más los votantes, sí, pero tú tenías ahora casi 100 millones en la lista nominal, tenías casi 10 millones más que hace 3 años, y en consecuencia tuviste apenas el 61% de la participación ciudadana en la elección presidencial, y no lograste el promedio de ese 63% que había en los procesos electorales anteriores. Entonces, yo creo que sí hay un desánimo generalizado de la gente con lo que les ofrecen los partidos políticos.
También hay un desánimo con una oposición que realmente pues, no tiene capacidad para poderse oponer a la pesada maquinaria que tiene Morena, y ese tipo de cosas combinadas pues, nos han dado un escenario sumamente peligroso. El propio López Obrador, entre el tono burlón que usa, entre la forma en que festina el triunfo electoral, pues acaba de decir ayer o antier que no quiere que haya un solo partido político. Yo dudo mucho que él no quiera que haya eso, pues, ¿no? O sea, no se traduce, no se ve así en acciones concretas cuando se la pasó propiciando una elección absolutamente inequitativa. Él es el principal autor de que la elección sea inequitativa, donde los recursos públicos y donde el apoyo se centralizaron en las candidaturas de Morena, señaladamente de la doctora Sheinbaum. Para cerrar este bloque, Marco, me gustaría preguntarte, ¿cómo van a funcionar ahora los partidos? ¿Sobrevivirán? ¿Se van a extinguir? ¿O van a funcionar como un partido satélites del partido hegemónico? ¿Cómo van a recuperar la confianza si es que se puede recuperar? Mira, yo lo que alcanzo a ver así de inmediato de lo que pasa después del 2 de junio es que los partidos ya están en sus disputas internas. Tú revisa, por ejemplo, los discursos encabezados por Damián Cepeda en el caso del PAN, los discursos de Marco Cortés, las maniobras del propio Marco Cortés para, pues ahí medio manipular lo que viene con el proceso sucesorio que ya tiene el PAN de manera inminente, y las declaraciones de Alito Moreno, que está diciendo pues que el partido debe transformarse. Sí, pero lo que yo veo en el fondo con el PRI es un tema todavía más delicado, más peligroso, porque Alito Moreno lo que está diciendo, se va a transformar el partido, y como va a ser un partido nuevo, pues yo puedo seguir a la cabeza. ¿Sí me explico? Es lo que ha hecho el PT, por ejemplo, lo que hace el Verde, que tienen un cierto esquema que les permiten los estatutos, donde juegan ellos con los periodos y con las denominaciones de los órganos de dirigencia interna, y luego se pueden renovar en esos cargos. Creo que esos temas están ahí y por ahí los veo. El caso del PRD es realmente, pues déjame usar un calificativo así, pero es triste que una opción de izquierda que impulsó la transición política del país, esa escisión que tú recordarás, Gaby, de 1988, claro, cuando la corriente democrática se separa del PRI, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por muchas figuras de la izquierda muy connotadas, forman al PRD, y durante 35 años es un partido protagónico. Bueno, quizás en los últimos, más bien 30 años, 5 después ya empezó el declive, después de la conformación de Morena, y esa migración de la clase política del PRD hacia Morena. Y yo creo que también un tema que debe llevar al análisis es cómo todas estas cuestiones que lamentablemente ocurrieron también en gobiernos del PRD con terribles actos de corrupción, pues terminaron por destruir al PRD, cuando en mi opinión pues era un partido que sí representaba los intereses de la izquierda, pero que necesitaba una limpia interna. Morena lamentablemente se ha convertido en una especie de receptáculo de todos esos liderazgos del PRD, pero también del PRI. Y algunos del PAN, y hasta algunos del MC, hay que decirlo con toda claridad. Pero yo creo que en su conjunto los partidos políticos están obligados a replantearse, pero no pueden hacer modificaciones cosméticas. Se hacen modificaciones de le cambio el nombre, pero pues va a seguir lo mismo. Y somos los mismos. La misma estructura. Olvídalo, esos partidos estarán en el corto plazo destinados a desaparecer. Y yo creo que la tendencia en la votación que sigue el PRI es muy clara. Es la misma tendencia que siguió el PRD, y si el PRI no se pone las pilas, pues el PRI, aunque se cambie de nombre, es el que sigue. O sea, hay que decirlo con toda claridad. Veo mucho más factible, por ejemplo, que en un esquema de cierta transformación interna el PAN tenga cierta viabilidad, y también habría que ver qué va a pasar ahora que se abre el periodo para la constitución de nuevos partidos. Yo creo que la marea rosa, con esta parte de la clase media que quedó muy dolida y que se enoja mucho de que algunos de los analistas que andamos en medios opinemos así, pero es lo que está pasando, no es un tema donde digamos nosotros se está traicionando a la marea rosa, ni mucho menos, pero yo lo veo de esa manera, Gaby, o se transforman de veras, o le dan esta repasada cosmética,
y entonces... Solo para alargar un poco la agonía. En el final, 27 ¿no? Veas en la intermedia como el PRI de haber sacado un 16% de la votación. A ver, vamos viéndolo así. Sí. El PRI sacó un 16% de la votación en el 2018, en el 2021 tiene el 10%, o sea, ¿dónde está la mentira? Pues está bien claro el resultado. Sí, la ruta, el camino está trazado y el primero en tal vez, probablemente perder el registro es el PRD, pero de seguir así en esa construcción, incluso como bien me gusta cómo lo detallas, esa transformación solo cosmética de afuera hacia afuera, pues definitivamente seguiría el PRI. Y entonces eso me va a llevar a la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con la democracia? Pero ¿qué te parece si para responderme nos esperamos al siguiente bloque, Marco? Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Es muy importante el tema que estamos tocando. El sistema de partidos en nuestro país pues ha permanecido durante la vida democrática. De ello también, por supuesto, depende que la democracia funcione como tiene que ser, que haya pluralidad, que haya contrapesos y que no sea un solo partido, una sola persona la que detente el poder en nuestro país. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste la elección, el resultado de las mismas? ¿Participaste? Cuéntanos por qué lo hiciste y si no, también cuéntanos por qué tomaste la decisión de no hacerlo. Vamos a ir rápidamente a un corte, ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Ya estamos contigo de regreso en este programa de cierre de Diálogos Políticos y Café. Estamos hablando sobre la crisis del sistema de partidos en nuestro país. Y bueno, dándole continuidad a nuestra plática, Marco, quisiera yo preguntarte, ¿qué representa para la democracia, si es que todavía vamos a poder hablar de la existencia de la democracia, la continuidad de esta autodenominada cuarta transformación? Yo creo que la democracia mexicana se va a modificar de manera sensible. Muchos tenemos todavía la esperanza de que la reforma al Poder Judicial no transite. No es porque no se quiera una cierta modificación al Poder Judicial. Creo que sí se tienen que atender algunas cuestiones. Sí, claro, todo es perfectible. Pero no es para que eches por la borda muchas cosas que ahora, a propósito de la reforma, están saliendo a la luz pública. Hay muchos jueces que ahora sí se les dio por salir a los medios y explicar, por ejemplo, que la carrera judicial puede llevar a una persona, después de muchísimos exámenes, intentos, entrevistas, estudios, pues 15, 20 años para poder ser juez de distrito o magistrado de tribunal colegiado de circuito, ese tipo de cuestiones. No es así de que llegues y ya soy aquí claro, por voto popular, pues una eminencia para resolver jurídicamente los asuntos. Entonces, si la reforma al Poder Judicial se da, nos va a pasar lo mismo que en Bolivia. En Bolivia, para empezar, no generó una simpatía masiva, que es un país chiquito, son 6 millones de votantes, pero hay magistrados que ganaron por 500 votos. Los equivalentes a los ministros de la Corte, pues, uno de ellos ganó por 2,000 votos en un país de 6 millones de votantes, pues es nada. ¿No? Entonces, ¿qué tanto la gente conoce aquí al Poder Judicial? Las encuestas lo indican claramente. El la Financiero, gente no sabe ni para qué sirve. El Financiero hizo una encuesta interesantísima la semana pasada y la gente confundía los ministerios públicos con el Poder Judicial. No había como una claridad de a qué se refiere este punto. Pero el hecho concreto es que durante el sexenio de López Obrador, estos 5 años y medio que van, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, junto con el INE, los principales puntos blancos de equilibrio, ¿no? Sí. Han sido el soporte de los excesos de López Obrador. Sin ese soporte, sin ministros, ministras que realmente pudieran declarar una acción de inconstitucionalidad contra una ley violatoria de la propia Constitución, pues evidentemente la democracia mexicana va a tener otras características. Claro. No va a ser una democracia que esté basada en un principio elemental que es la división de los poderes. Es un discurso, y hay que decirlo con toda claridad, hueco, decir que el voto popular va a mantener la independencia, cuando además en la iniciativa, Gaby, tú lo sabes, se habla primero de que el origen de las propuestas es
el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la propia Corte. Entonces, vamos a suponer que en este momento la Corte sí pueda poner algunos candidatos, pero la mayoría de las candidaturas van a salir de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que son Morena, y del presidente de la República, que es López Obrador, o será Claudia Sheinbaum. Y que va a ser un proceso nada más como de validación, porque al correcto. final al que escojas igual me va a funcionar. Entonces, ¿dónde queda ese rollo de López Obrador que dice, es en igualdad de circunstancias la participación? Yo te invito, Gabriela, que tú te anotes para ser juez, que yo me anote para ser juez. De entrada te aseguro que no nos van a tomar en cuenta en las listas. Claro. No van a votar por nosotros para estar en las listas. Y luego, si por alguna razón se les barre y entramos a las listas, ellos van a impulsar que la gente vote, los pocos que vayan a votar, por la gente que le convenga al régimen. Entonces, esa democracia se ve ahí un poquito comprometida. Luego tienes el tema de la forma en que se distribuyen los programas sociales. Entonces, si bien es cierto que, digamos, los programas sociales mejoran la economía individual de las familias, habría que ver con los economistas qué tanto reactiva al mercado ese tipo de economía y hasta dónde, digamos, el tema, por ejemplo, de una reforma al Poder Judicial no va a afectar a los mercados como pasó en los primeros días, ¿no? Y justo esa parte lo vimos al día siguiente de la elección, cómo se comportó la Bolsa de Valores, la parte de la incertidumbre jurídica que hay por parte de los mercados, es decir, bueno, entonces ya no vamos a poder hablar de nearshoring porque no va a haber esa certeza jurídica, o sea, por supuesto que Claro, va a afectar. Claro que va a afectar, y en la medida que tú afectes, viene otro de los problemas centrales de la democracia. Si la democracia no genera oportunidades de empleo, de salud, de educación, pues entonces tienes un problema severo con el funcionamiento de la democracia. El nearshoring, las inversiones extranjeras que están orientadas justamente a la creación de fuentes de empleo, pero en condiciones que les garanticen legalidad a las empresas, pues no se va a dar. Y ahí nos vamos a meter en una serie de complicaciones. Yo creo que la democracia mexicana, en las condiciones que tenemos actualmente, se ve en un grave riesgo, y no es un riesgo para mejorar, es un riesgo que la puede llevar a una transformación hacia un gobierno no democrático, sino más bien autocrático, dictatorial, por más que se diga lo contrario. Ahí ve lo que está pasando en Bolivia, ve lo que está pasando en Venezuela, ve lo que ha pasado en El Salvador. Sí, con Bukele, mucha gente incluso, y ahí, por ejemplo, yo te preguntaría, hablamos de que no serían cambios para bien, que serían cambios drásticos y significativos con la democracia, que definitivamente yo también considero nos llevarían a una crisis social impresionante, económica, por supuesto, también. Pero mucha gente sí considera que lo que se necesita es justo mano firme y mano dura. ¿No están conscientes de la situación que esto pudiera generar? ¿O crees que haya algo, un ápice de razón en ese tipo de pensamiento? Mira, yo creo que hay que poner sobre la mesa las dos opciones. Si es para estudiarse, y yo creo que aquí los sociólogos van a tener mucho trabajo, para explicar por qué las clases medias altas y muchas personas de las clases más pudientes económicamente hablando en este país apoyan a López Obrador. Es un fenómeno ese tema, yo lo que creo es que al final de cuentas la famosa cuarta transformación está destruyendo a las clases medias bajas, pero no está destruyendo esos privilegios que ellos dicen tener. Al contrario, la gente más rica está manteniendo la posibilidad de tener a salvo sus negocios. Se corren, se mueven hacia Morena. Hay un traslado evidente de las élites políticas. Tú revisas estados como Puebla, donde hay muchos empresarios que se fueron a Morena. Revisa cómo los dueños de las gasolineras se fueron a Morena. ¿Hubo pacto ahí o en aras como de que también se fueron? Porque sí pareciera estar blindada esa parte de la sociedad ahora. Mira, López Obrador abrió el abanico en las elecciones del 18. Yo creo que López Obrador tenía un enorme temor de que pudiera perder las elecciones del 88. Del 18. Es evidente el comportamiento que tuvo él durante el proceso electoral del 18. Era extremadamente desconfiado, exigían demasiados candados a la autoridad electoral. Los discursos que ellos pronunciaban siempre fueron preparatorios del fraude, como fueron ahora también, con el tema del golpe técnico de Estado y esos asuntos que ellos manejaron.
pero la clase económica de este país, la clase asociada a los negocios y a la política, se movió en buena medida hacia Morena. Por eso te digo, es un tema de análisis sociológico, hay que ver qué fue lo que ocurrió con todos ellos, pero muchos están ahí porque cuidan diciéndole al presidente que no, que bueno que ya hay otro esquema en el país, pero en el fondo sus negocios no están tocados. Sí. En el fondo, pues sí viene el tema de la reforma fiscal, donde hay mayor captación de los impuestos, y les imponen el salario, el crecimiento del salario mínimo y ciertas condiciones de tipo laboral. Todo eso es cierto. Sin embargo, los negocios están ahí, siguen funcionando y estos grupos de poder económico siguen funcionando. Entonces yo creo que ese estanco no fue tocado por la Cuarta Transformación. Y yo creo que esa parte está ahí. Sí han distribuido el ingreso hacia clases bajas del país, pero tampoco se ha resuelto el problema. O sea, la dinámica demográfica del país ha hecho crecer la pobreza también en el país. Entonces, sí tenemos un tema que hay que revisar ahí de manera muy importante, pero ahorita pues, los ricos están contentos con el poder y las clases medias bajas y el grupo de personas que tienen problemas más severos de carácter económico están con el poder, están contentos con López Obrador. Yo no sé hasta dónde, qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si un presidente populista como López Obrador no hubiera estado al frente de la presidencia en la etapa de la pandemia, ¿no? Como tampoco sé qué va a pasar con Morena, si va a lograr mantener estos niveles de popularidad ahora que López Obrador ya no va a estar. Sí, yo también te iba a decir, vamos a meterle muy bien. Unas comillas, eso de que ya no va a estar, pero eso dice. Pero de cualquier manera, yo también creo que la presión para una mujer como Claudia Sheinbaum pues va a ser muy fuerte. Lo es, y lo va a ser desde ya por muchas cuestiones. Pues sí, pero va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión. Y la decisión en fin va a ser acotar el poder de López Obrador, porque si no, se le va a ir el país de las manos. Ese es el tema. Yo creo que el reto central también para poder redondear la respuesta a tu pregunta es, nuestra democracia también va a depender de la capacidad que Claudia Sheinbaum tenga para controlar a sus mayorías. Claro, y de mantener el equilibrio, por supuesto. A ver, ¿qué harías tú como presidenta de la República con un partido verde con 75 diputados, siendo la segunda fuerza por arriba del PAN, que va a tener 71 más o menos? ¿Qué vas a hacer con un PT que ya en la voz de Noroña pues exigió cosas en las que en mi opinión tenía derecho? No, ya López Obrador y Claudia Sheinbaum y Mario Delgado se salieron diciendo, pues no, es que eso era para Morena, no para los aliados. Y que por ahí pueden empezar fisuras fuertes que fracturen. Sí, porque en rigor, a ver, tú creces parlamentariamente hablando, PT y el Verde, pero no tienes espacios en los gobiernos, salvo el Verde que tiene la gubernatura de San Luis Potosí. Pero tiene una Secretaría de Estado, va a tener subsecretarías, va a tener direcciones generales en los órganos paraestatales importantes. Pues yo digo que no. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo subyace como explicación? Que López Obrador y Claudia Sheinbaum le están diciendo, es que tú tienes ahora tu mayor bancada, tu mayor presencia política, al Verde y al PT, pues gracias a nosotros. Ese es el pago justo y hasta ahí. Lo demás es de acá, ¿no? Entonces, y luego por el otro lado, pues tienes pequeños grupos que se están despedazando entre ellos para disque transformar a los partidos de la oposición. Entonces, en ese contexto, Marco, yo te preguntaría, se reinició el sistema de partidos y tendrá que transformarse. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Porque también yo digo, bueno, definitivamente, no sé, la Marea Rosa junto con las 6 organizaciones que trabaja, estarán analizando qué tipo de organización van a hacer. El PRD va a ver si retoma, si pierde, si no, si se reconstruye y se retransforma, etcétera, etcétera. Si llegara a haber una fisura, porque ya comenzamos con los temas de sí, juntos pero no revueltos y cada quien con lo que recibió. Entonces eso nos pondría en un escenario de partidos chiquitos que funcionarían como satélites al partido hegemónico, pero ¿qué tanto sobrevivirán? O sea, ¿funcionará o se terminarán? Mejor me sumo al enemigo si no se puede, porque seamos honestos,
¿cuál sería realmente el trabajo más allá de vigilar? Realmente no creo que pudiera ser vinculante cualquier trabajo de cualquier partido por ahora. Entonces, ¿cuál sería el futuro del sistema de partidos? ¿Va a funcionar? ¿Va a sobrevivir unos cuantos? ¿O se tienen que unir todos y hacer uno solo para que entonces haya dos fuerzas? ¿Cómo funcionaría? Bueno, usaste una expresión que me gustó mucho, pero es como volver a iniciar a un decodificador, ¿no? Ahora que ha habido unas tormentas tremendas en estos días, pues ves la televisión así, quieres ver las noticias, quieres ver el programa de Gaby Juárez con analistas, y resulta que no se ve la imagen porque tienes que reiniciar el decodificador. Entonces, algo sucede ahí, pero la imagen vuelve a ser nítida. Entonces, aquí el tema es exactamente ese. Yo creo que los partidos políticos, empezando por los de la oposición, necesitan nuevos liderazgos, nuevas estrategias de acercamiento a la gente. O sea, no el choro de yo te represento y aquellos son los malos. Los spots. A ver, van 2 procesos electorales contra López Obrador. Me refiero a la oposición contra las candidaturas de López Obrador. No hablo en otro sentido, sino ese. Y no tuviste ningún éxito. Al contrario, te fuiste más hacia abajo. Y el PRD perdió el registro. Entonces, tú no puedes seguir. Por ahí no es. Y le echaste la culpa de todo a López Obrador, como López Obrador se la sigue echando al pasado, ¿verdad? Por supuesto, y lo va a seguir haciendo. Vamos a ver hasta dónde le aguanta también a Morena ese tipo de cosas. Sí, porque ahora él ya es su vecino, el mismo, entonces a ver, ¿verdad?, hasta dónde le da. Exactamente, a ver si no Claudia hace alguna cosa que le enoje, como le enojó en el segundo debate, que no lo defendió ni a él ni a los corruptos hijos que tiene. Pero bueno, los partidos de la oposición o se transforman de a de veras, que implican nuevos liderazgos, liderazgos de gente más sensible que se comprometa a recorrer el país y a poder, organizar la demanda social, poder hacer un diagnóstico más claro de lo que la gente quiere, sobre todo la gente que no está votando, en ese escenario, pues definir una postura diferente a lo que en este momento es la oposición. La oposición es testimonial en este momento. Tú lo dijiste con toda claridad. Son testigos, no van a poder detener ninguna iniciativa de reforma, ni constitucional ni legal, y no van a poder tampoco hacer que la gente se le vaya encima al gobierno porque el gobierno es corrupto, porque el gobierno es A, B, C y D. Del otro lado tienes la otra bronca, que es cómo logras que esta amalgama que se dio con Morena no se rompa. No se rompa, porque te llevaste liderazgos locales, todas aquellas, muchas personas que juegan por las presidencias municipales, porque nosotros vemos la parte macro, pero si te bajas a los municipios, pues son 3, 4 monos que siempre se andan peleando, que se van al PRD, que se van al PRI, que se van al PAN, que se van a Morena. De ahora los chapulines no vas a estar hablando, ¿eh? Hay muchísimos chapulines. Dicen. Y lo sabemos. No, ¿cuál les dicen? Ahí están. O sea, es un hecho. Hasta Morena lo ha sufrido. Pues, sí, claro. Llevaron senadoras o senadores y lugo se les fueron. Sí, entonces, pusieron directores del IMSS y luego se les fueron. Y, sí existen, si no es invento mío. No, pues ahí están los ejemplos. Pero sí creo que, que Morena tiene una amalgama muy rara, ¿no? Tienes los radicales que eran del PRD, que ahora son de Morena, que llegaron a Morena y realmente creen que vino, bajó el señor de los cielos. Casi que beatificaron a mucha gente. Los tocaron y listo. Ya. Y se volvieron impolutos. Solos, así. Esto es como cuando uno se muere, ¿no? Sí. Eso me han dicho, ¿no? Que te mueres y tú arrepiéntete de todo lo que hiciste. Y listo. Y el paraíso se va a abrir. Estos tipos de radicales de Morena son eso, escúchalos. A ver, ese Cantón Cetina, hablando cuando Lorenzo Córdoba compareció, ¿te acuerdas? No me toques, ¿qué te crees? Acabó, eres un tipo tocado por Dios, ¿no? No te vayamos a manchar, como que si él no hizo nada en el pasado, ¿no? Sí, no. Pero Noroña. Los escuchas hablar. Noroña, ¿no? Bueno, Noroña, o sea, ese es el más sincero de todos, ¿eh? Yo escucho a Barlet y digo, híjole, Andrés Manuel. Usaste el mejor ejemplo, el de Barlet, ¿no? Pero a ver, Noroña es el que mejor nos ha dicho las cosas con mayor claridad. Sí. Pues es un tipo que está loco,
pero evidentemente nos ha dicho la verdad, porque ya nos dijo, pues háganle como quieran, ahí tenemos las mayorías. Así de simple. Entonces, nada más que esas mayorías le pueden hacer los jueguitos de fuercitas a la presidenta, ¿eh? Yo no sé si la presidenta va a tener capacidad para poder... Sí, justamente ahí ver el riesgo de poder tener bajo control no solo a sus mayorías, sino también tener en su lugar a Andrés Manuel, que de veras cumpla la palabra de no meterse. Híjole, qué presión de ese lado. Ajá. Agrégale la presión social de ser mujer, porque eso hay que decirlo también. No le vamos a estar observando lo mismo que se le ha observado a los presidentes hombres. Es la primera, además de todo. Entonces tiene una presión gigante por donde le busques. Sí, la va a tener. Son los gobernadores, las gobernadoras. Ahora vas a tener, si la memoria no me está fallando, 13 mujeres gobernadoras. 13, ¿no? Correcto. Obviamente tienes una cantidad impresionante de mujeres que también se van a sumar a presidencias municipales, a las regidurías, a los congresos locales, etcétera. Pero yo creo que tu bronca central es cómo controlas ahí. Y ojo con este tema. La gente, los votantes, la base electoral de Morena, se va a mantener en la medida que los programas sociales fluyan, claro, que los recursos sigan, si se empiezan a pelear, no, que Fernández Noroña quiere ser secretario de turismo, ¿no? A lo mejor de cultura, porque le encantan esas cosas, bueno, pues está bien, pero si no se lo dan, entonces el señor les va a empezar a hacer, por supuesto, bajo el argumento de no, es que nos estamos apartando de los principios de la Cuarta Transformación. Ya lo sabemos, o sea, ya sabemos el camino que podrían seguir. Y sí es un reto, y todo eso va a impactar en la conformación del Estado mexicano, en las características de la democracia. Y va a llegar un momento en que si, vamos a suponer que logran mantener el flujo con los programas sociales y lo siguen haciendo crecer. Bueno, pues esa gente va a dar como una normalidad ese tema, ¿eh? Claro. Ese ya es un derecho, ya está en la Constitución. Bolas. A mí me vale. Despedácense, ¿no? Claro. Entonces, ustedes se acomodan allá. Y si voy a votar o no voy a votar ya no es cosa mía. Ojo con ese tema. Eso puede ir pasando y lo vamos a ir viendo en las gubernaturas. Vienen muchas gubernaturas en renovación. Ahora no solamente lograron renovar todas las que tenían, sino hasta ganaron la de Yucatán. Hay unas que son increíbles, la de Veracruz y la de Morelos. ¿Cómo las ganó Moreno? O sea, en Morelos a mí me llamó mucho la atención. No. O sea, porque no es como que Cuauhtémoc Blanco haya hecho una gestión. No, y con una candidata de primera ahí enfrente, Lucy, sí, ¿no? Entonces, también debo decirte que yo creo que hay una cierta injusticia en la valoración del candidato de PAN, PRI, PRD en el estado de Veracruz. Sí, no es de los Yunes, de estos Yunes que de Miguel Ángel y ellos, Pepe Yunes es acá de la zona de Perote, y entiendo que el apellido Yunes es muy de allá. Pues sí, muy de allá, hay muchas familias, pero no es de ellos. Y a mí me parece, yo seguí algunas de las candidaturas de las elecciones locales, y sí me parecía un tipo con un perfil bastante bueno. Y me parecía también que si comparabas una cosa con otra... Absolutamente, o sea, era por pura lógica y por criterio pero la gente democrático. Se fue con Rocío Nale con todas las acusaciones que tiene, con una refinería que no refina, aunque Claudia Sheinbaum haya ido a decir que si fue capaz, acuérdate de ese mitin, de hacer una refinería que no va a hacer en Veracruz. No, pues no refina. Aunque López Obrador dijo ayer que sí. Sí, que ya está refinando. No sé qué refina. No, yo no sé si han visto ese meme justo de esa declaración que le pregunta, ¿y dónde está esa refinería? ¿Qué dices? ¿Te habla? ¿Tiene nombre? Porque de plano dices, es que ya es de locos que de esas declaraciones. A menos que sea como ese. Porque ¿dónde está? Es que el refino es como un alcohol, ¿no? Como la caña, como alguna cosa por ahí en algunos pueblos. A lo mejor se refieren a ese, pero gasolina, yo no veo que haya una pipa que vaya y cargue gasolina para sacarla de ahí. En cambio, ese rollo de, no va a haber gasolinazos, a ver. 10 pesos va a estar. ¿Cuál 10 pesos, Gabriela? Acércate a algunas de ellas. Está a 27 pesos el litro de gasolina. 27 pesos. No, pues ya
Vivan los carros eléctricos, aunque sean chinos. O las bicis ya, porque aunque sea nos alcance para una bici. No, Marco. pero los que vivimos muy lejos en bici sí Pues están tocará hacer pierna, porque te juro que yo sí veo la gasolina y la pienso 2 veces porque está cañón. Pues Marco, me ha dado un enorme gusto chinos. platicar contigo. Gracias, Gaby. Va a ser muy interesante ir observando el transcurso del primer año, por ejemplo. Vamos a ir, creo que va a ser el primer año va a ser clave para ver el desarrollo de esta transformación, de este segundo piso de su transformación. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos lo atolondrado que seguimos después de los resultados, Sí. empezar a analizar con mucha seriedad todo lo que está pasando y sí, pues evidentemente generar opinión, pues ese es al final de cuentas una parte del trabajo de nosotros. Hay que generar opinión, hay que de pronto en una de esas chicle y pega, Marco, nos escucha también la gente y la propia gente esa que no votó, pues despierta y dice, caray, ¿qué está pasando? Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Aboquémonos y apeguémonos a eso, a que eso sucediera y que también los partidos hagan lo que les corresponde. Cada quien tiene su chamba, los partidos tendrán que reconstruirse, la sociedad también tendrá que hacer un análisis de lo que sucedió, de lo que está sucediendo. Definitivamente así tendrá que ser. Me dará mucho gusto platicar contigo conforme vaya transcurriendo el tiempo que vayamos analizando. Marco, en una de esas le va muy bien a Claudia y entonces nos va a ir bien a todos. Y ojalá que sí, ¿no? No lo quiero ver como una utopía porque nos conviene que le vaya bien. Por supuesto que sí, ya más allá te vuelvo a repetir de las diferencias ideológicas. Sí queremos que le vaya bien a la presidenta, pero que sea inclusiva, ¿no? Por supuesto. No, yo gobierno para estos y aquellos no me importa, si no eres de este lado no te va a ir bien, ¿no? Claro. Pero muy agradecido por tu magnífico espacio, Gabriela, sabes lo que valoro tu trabajo y el magnífico equipo de producción que tienes. Muchas gracias, Marco, de verdad. También nosotros de este lado apreciamos mucho escucharte, siempre es un gusto platicar contigo de la situación, de los temas relevantes de nuestro país, siempre de verdad para mí es un aprendizaje continuo escucharte. Gracias, Gaby. Por supuesto, gracias. Ya saben, gracias a ustedes que nos ven, que compartan y comentan estos espacios de esta comunidad de Revolución Democrática 2.0, con espacios como diálogos políticos y café, pero en general todos y cada uno de los que se han aperturado para que ustedes tengan justo la oportunidad de discutir, de analizar, de debatir. Gracias al extraordinario equipo de producción que en cada proyecto nos acompaña y que hace posible este espacio. Sin ellos, pues esto definitivamente no es posible. Gracias a todos y cada uno de ellos. Luis, Norma, Diana, José Luis, Claudia, gracias a ustedes. Siempre seremos un equipo extraordinario haciendo cosas también extraordinarias. Gracias, nos vemos en el próximo espacio. Soy Gaby Juárez, siempre es un gusto estar contigo.